Partzela hau saltzearen erabakia ez du hartzen Donostiako udalak, ez du hartzen ez da Eusko Jaurlaritzak, ez da hartzen ez Donostian, ez Gasteizen erabakia. Partzela hau saltzen erabakia hartzen du kongregazioak. Baina hala ere, gauza batera argitu nahiko nuke. Udalak geratu du espediente hau, jakin izan duenean, aurkezten zana, ez zala egia. Eta baita ere udalak egin du ahal izan duen guztia, honi beste erantzun bat emateko. Baina beti ere kontuan izan da, gure eragiteko almena bukara arte mugatua dela. Eta kongregazioari eskatu beharko zaizkiola, azalpen guztiak. No hablo tanto de sensaciones como de datos. Y los datos que dimos de accidentes con patinetes hace un mes de todo el año 2020, que es el primer año en el que se han contabilizado los accidentes de patinetes, hubo 30 en total. No podemos decir si es más que antes, menos que antes, porque ya digo, es la primera vez que aparecen en la ciudad y la primera vez de lo que hay datos. Pero lo que sí miramos y encontramos, y era así, esos 30 accidentes se habían producido en sitios, en zonas por donde podían circular los patinetes. Quiero decir, no hubo ningún accidente en una acera donde no podían ir o en una calle donde no podían ir. Este Gobierno municipal, al inicio del mandato, tomó una decisión que parece que no ha sabido comprender o entender, y fue crear una concejalía adjunta integrada dentro de la Delegación de Gobernanza, cuya denominación es Concejalía Adjunta de Barrios y Proyectos Transversales. Este Gobierno presta el mismo tiempo y atención a todos los barrios de la ciudad, sin exclusión. Mi obligación, como concejal delegada, es dar respuesta a las preguntas o propuestas de la ciudadanía, que son mis interlocutores, y eso es lo que se ha hecho. Y, como no, seguiremos en contacto con ellos, como en el resto de la ciudadanía de todos los barrios de la ciudad, cuantas veces sea necesario. No todos los bidegorris segregados son más seguros, no todos los bidegorris que van por las aceras son más seguros. Creemos que las calles 30 reales, las que se circula muy despacio, son seguras. Y en el caso de los barrios, y este es un ejemplo, intentamos llegar, mientras la ciudad lo permita, intentamos llegar con bidegorris segregados y anchos al barrio, y luego dentro del barrio tenemos que aprovechar, creemos que hay que aprovechar, y así hacemos, las calles 30, cuando son 30 de verdad, para ser utilizadas por las bicis. Creemos que la capilaridad que se obtiene llegando en esos bidegorris segregados al barrio y luego circulando dentro del barrio por calles 30 es un modelo que nos gusta, que es seguro y que continuamente en los diferentes barrios lo estamos implantando. Cada caso es único, cada caso tiene sus vivencias, su contexto, sus familias, su realidad. Y si estamos hablando de poner a las personas en el centro, estamos hablando de darle a cada persona su respuesta. No homogenizar todos los casos y dar una respuesta tipo, y creo que eso es a lo que tenemos que llegar. Y ya lo que da más pena, y creo que esto ya es grave, es que la portavoz deje por escrito en una moción que este tipo de actitudes cuestionan el relato de algunas víctimas, y eso es muy grave. No, lo que es muy grave es escribir esto, y es cuestionar que concejalas de este pleno municipal no están comprometidos con la violencia machista. Y yo creo que esa es la diferencia que hay entre su grupo y el resto. Que nadie de aquí, ningún concejal, va a acusar a su grupo de no estar comprometidos contra la violencia machista. Ustedes, sin embargo, sí. Esa es la diferencia. Que por conseguir una foto, para ustedes hoy la violencia machista no es un fin, es un medio. Lo que queda en evidencia, una vez más, es algo que viene siendo clásico. Y es que cada vez que hay un proyecto que tiene visos de poder avanzar, pues intentamos poner palos en la rueda. Es que está lleno de ejemplos este ayuntamiento de ese comportamiento. Y el que ustedes presenten esto hoy aquí, se lo ha dicho bien la señora Marisol Garmendia, no es inocente. Lo hacen para tratar de malograr un acuerdo que puede tener como consecuencia el que la ciudad pueda disponer de uno de los últimos mejores terrenos que tiene el término municipal. O sea, esto es por fastidiar. Yo solamente les pido una cosa. Pongan por encima el interés general de la ciudad, no el interés por machacar a este Gobierno municipal. Eskerrik asko.